Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a comenzar con la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones. La normativa está bastante bien estructurada, así que salvo en contadas ocasiones vamos a seguir su orden, que es ámbito de aplicación, disposiciones comunes, procedimiento de concesión y gestión, procedimiento de reintegro, control financiero e infracciones y sanciones. Como iniciamos normativa nueva, toca saber su objeto. ¿Cuál es el objeto de la Ley General de Subvenciones? La regulación del régimen jurídico general de subvenciones otorgada por la Administración General del Estado, norma que se dicta al amparo de la Constitución Española, artículo 149, apartado 1, 13ª, 14ª y 18ª. Damos un salto al artículo 5 y ahora volvemos. ¿Cuál es el régimen jurídico de las subvenciones? ¿Qué normas regulan las subvenciones? Principalmente esta ley, Ley 38/2003 General de Subvenciones. También su normativa de desarrollo, como el Real Decreto 887/2006, las leyes de las comunidades autónomas, cada una la suya, las restantes normas de derecho administrativo, principalmente la Ley 39/2015 y la 40/2015, aunque si nos encontramos en administraciones locales también podemos encontrarnos ordenanzas, decretos, etcétera y alguna otra cosa. Y en defecto de todas ellas, ¿a quién? Normas de derecho privado. O sea, Ley 38/2003, normativa de desarrollo, leyes de las comunidades autónomas, resto de normas de derecho administrativo y, en su defecto, derecho privado. Y si son subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión Europea, pues estas se van a regir por sus normas comunitarias que les afecten directamente y por la normativa nacional de desarrollo o de transposición de esas normas comunitarias. ¿Qué entiende esta Ley 38/2003 por una administración pública? ¿Qué es una administración pública para la Ley de Subvenciones? Pues, por ejemplo, podría ser la Administración General del Estado, toda la Administración General del Estado es administración pública, la Administración de las Comunidades Autónomas es administración pública, las entidades locales que integran la administración local también es administración pública. Concepto de subvención. Pero mucho cuidado con la palabra subvención, sobre todo de cara a los supuestos prácticos, porque nos van a intentar engañar o confundir con esa palabra. Y podemos encontrarnos como una ayuda, que es una subvención, una beca, que es una subvención, cooperación o asistencia económica u otras. ¿Vale? Cuidado de cara a los supuestos prácticos, porque cuando identificamos qué es una subvención, nos regimos por la Ley 38/2003 y su normativa de desarrollo y no por el procedimiento administrativo general. ¿Vale? Ayuda, beca, cualquier otra fórmula que se le ocurra al tribunal o a la comisión permanente, pero eso es una subvención. Por tanto, subvención, concepto de subvención a efectos de esta ley, ¿qué es? Toda disposición dineraria realizada por una administración pública a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, pero cumpliendo una serie de requisitos. El primero de los requisitos es que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. Esto es, que no hay que dar nada a cambio directamente, no al principio. No es un tú me das dinero, yo te doy un gallifante. No, no al principio directamente. La entrega se realiza sin contraprestación directa de los beneficiarios. Pero eso sí, la entrega, apartado 2, está sujeta a un cumplimiento de un determinado objetivo, una ejecución de proyecto, la realización de una actividad o la adopción de un comportamiento, y todo ello cumpliendo con las obligaciones formales y materiales establecidas en las bases reguladoras de las subvenciones. Y luego el apartado tercero para una subvención sería que el proyecto, acción, conducta, situación o lo que sea tenga por objeto una utilidad pública, un interés social o una promoción de finalidad pública. Esas son las tres condiciones que deben cumplir las subvenciones: sin contraprestación directa, sujeta a un cumplimiento y que tenga por objeto una utilidad pública, un interés social o una promoción de finalidad pública. Bien, vamos a ver ahora tres apartados, muy de examen, muy de teoría de examen, muy de preguntita tipo test, ¿vale? El primer apartado es lo que no está comprendido dentro del ámbito de aplicación de la ley. El segundo apartado es lo que no tiene carácter de subvención y el tercer apartado serían las exclusiones de la Ley 38/2003. No está comprendido dentro del ámbito de la aplicación 38/2003 General de Subvenciones. No significa que no sea una subvención, sino que no está comprendido, que son las aportaciones dinerarias entre diferentes administraciones públicas para financiar globalmente la actividad de la administración de destino. Globalmente, administración de destino.
las que se realicen entre distintos agentes de una administración cuando los presupuestos se integren en la administración a la que pertenecen. Y luego las aportaciones en concepto de cuotas de las entidades locales hacia asociaciones para la promoción de intereses comunes. Entidades locales, concepto de cuotas, asociaciones de intereses comunes, ya sean esas aportaciones ordinarias o extraordinarias. Es el primer apartado. El segundo bloque sería lo que no tiene carácter de subvención. No tiene carácter de subvención las prestaciones contributivas y no contributivas de la Seguridad Social, las pensiones asistenciales de ancianidad a favor de españoles no residentes en España, las prestaciones asistenciales y subsidios económicos de españoles no residentes en España, prestaciones del VIH y minusválidos, síndrome tóxico, personas con hemofilia y otras prestaciones derivadas de las clases pasivas del Estado, pensiones de guerra o terrorismo, prestaciones reconocidas por el FOGASA, beneficios fiscales y beneficios en cotización de la Seguridad Social, crédito oficial, salvo algunas excepciones, y ayudas económicas a víctimas de la violencia de género, víctimas de violencia sexual y ayudas y asistencias a las víctimas de delitos violentos y contra la violencia sexual. Todas ellas no tienen el carácter de subvención. Y ahora nos quedaría lo que viene en el artículo 4, que son las exclusiones de la Ley 38/2003. Y esto es más pregunta de examen. Queda excluido del ámbito de aplicación de esta ley los premios que se otorguen sin previa solicitud del interesado, las subvenciones de la ley orgánica del régimen electoral general, las subvenciones de la ley orgánica de la financiación de partidos políticos y las subvenciones a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, a los grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa de las comunidades autónomas y a los grupos políticos de las entidades locales. ¿Sí? No comprendido, no tiene carácter de subvención y lo excluido. Ahora pasamos a las disposiciones comunes de las subvenciones públicas, o lo que debería de cumplir casi cualquier tipo de subvención. Tenemos unos principios generales, pero cualquier administración pública, antes de empezar a repartir subvenciones, con carácter previo al establecimiento de subvenciones, deberán las administraciones públicas concedentes concretar un plan estratégico. ¿Y para qué? Pues para tener claros los objetivos de las subvenciones, plazos, efectos, costes previsibles y fuentes de financiación. ¿De dónde va a salir el dinero? Se aprobará un plan estratégico para cada ministerio que será aprobado por el ministro o ministros responsables de su ejecución, que será remitido a la Secretaría de Estado de Hacienda y también a las Cortes Generales para su conocimiento, ese plan estratégico. El plan estratégico además contendrá un periodo de vigencia de 3 años, salvo excepciones, y se actualizará anualmente con la información relevante. Plan estratégico, vigencia 3 años, aunque hay alguna excepción, y se actualiza anualmente. Perfecto. El contenido de un plan estratégico lo puedes encontrar en el artículo 12 del Real Decreto 887/2006, el Reglamento de Desarrollo de las Subvenciones. Y por supuesto el plan estratégico debe de cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria y ser coherente con los programas plurianuales ministeriales que tenemos en la Ley 47/2003. Cada subvención, y esto es importante, cada subvención se rige por una base reguladora. Luego hablaremos de ellas, de las bases reguladoras de las subvenciones. Pues cada base reguladora de cada subvención tiene que hacer mención a este plan estratégico de subvenciones y cómo contribuye a sus objetivos. Tenemos un plan estratégico global para todas las subvenciones que se quieren poner en marcha, pero luego cada base reguladora de cada subvención, dentro de ella tiene que hacer mención a este plan estratégico para ver cómo cumple con él. Dicho esto, ¿cuáles son los principios generales para la gestión de subvenciones? Importante y pregunta de examen. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de objetivos y eficiencia en la asignación de recursos públicos. ¿Sí? Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia y eficiencia. Perfecto. ¿Quiénes son los órganos competentes para la concesión de subvenciones? Pregunta de examen. ¿Quiénes son?
ministros y secretarios de Estado. Pero si ampliamos con la Ley 40/2015, incluimos a los subsecretarios. También tendríamos a los presidentes y directores de organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes de la AGE. Y si quieres, metiéndome donde no me llaman, pues podríamos tender también al consejero o consejera correspondiente de una comunidad autónoma, al pleno en una diputación provincial o al alcalde de un ayuntamiento conforme al artículo 21.1J de la Ley 785 o al pleno cuando estemos hablando de estos compromisos de carácter plurianual. ¿Sí? Perfecto. Ministros, secretarios de Estado, ampliamos con los subsecretarios y también presidentes y directores de organismos o entidades públicas vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado. Todo ello, por supuesto, sin perjuicio de las posibles delegaciones o desconcentraciones que la Administración General del Estado se hará mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros. Toma. Cuidado. Otra pregunta de examen. Si la cuantía de la subvención es superior, ojito, superior a 12 millones de euros, entonces ¿qué? Superior, que en contratos teníamos igual o superior, pero en subvenciones solo nos habla de superior. Entonces, ¿qué? Se debe requerir autorización previa del Consejo de Ministros. Perfecto, si es superior a 12 millones de euros, autorización previa del Consejo de Ministros. Y además, si estamos en un procedimiento de subvenciones en concurrencia competitiva, es antes de la aprobación de la subvención. Y si el Consejo de Ministros nos da el visto bueno, entonces continuamos. Pero la autorización como tal que nos da el Consejo de Ministros no implica la aprobación del gasto. El Consejo de Ministros solo nos dice, Ale, ya tienes permiso para jugar con estas subvenciones, pero la aprobación del gasto la haces tú. El documento contable y el documento en papel lo haces tú. La aprobación corresponderá al órgano competente. Vale. Bases reguladoras de las subvenciones, bases reguladoras de la concesión de subvenciones. Para que nos entendamos, las bases reguladoras de la concesión de subvenciones son como los pliegos de un contrato administrativo. Es donde se concreta todo sobre la subvención y cómo se va a conceder. En la Administración General del Estado, ¿quién establece las bases reguladoras de la concesión de una subvención? Los ministros. Los ministros correspondientes establecerán las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y se aprobarán por orden ministerial. Bases reguladoras ministros y se aprueban por orden ministerial, que es un reglamento de nivel inferior, o también puede ser por una ordenanza si estamos en una corporación local. Eso sí, lo va a aprobar el ministro, va a ser por una orden ministerial, pero hay un previo informe del servicio jurídico y de la intervención delegada. ¿Qué vamos a hacer con estas bases reguladoras? ¿Las publicamos? Digo yo que sí. ¿Dónde? En el Boletín Oficial del Estado, que estamos en la Administración General del Estado. ¿Qué concreta una base reguladora de una concesión de subvención? Pues todo lo relacionado con la subvención. Definición de su objeto, requisitos que deben reunir los beneficiarios, procedimiento de concesión, criterios de otorgamiento, órganos competentes y el plazo para la resolución de la misma, plazo y forma de justificación, régimen de garantías, incumplimientos y otras cosas. Pues así ya cumplimos con los requisitos para el otorgamiento de subvenciones. Con carácter previo al otorgamiento deben aprobarse las bases reguladoras que se van a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea o en el Diario Oficial correspondiente y conocemos todos sus extremos, quién es el órgano administrativo concedente, esa asistencia de crédito, ese procedimiento de concesión, que los veremos más adelante, sí que habrá una fiscalización de los actos de contenido económico y ya la aprobación del gasto. Y si teníamos más de 12 millones de euros, primero teníamos que consultar al Consejo de Ministros y luego ya, si nos daba el ok, hacíamos nosotros la aprobación del gasto. Ahora que ya tenemos la subvención en el horno, ¿qué hacemos con ella? Pues darle publicidad. Mezclamos los artículos 18 y 20. Ingrediente principal para este paso: la base de datos nacional de subvenciones, o la EBDNS para los amigos, Base de Datos Nacional de Subvenciones, que tiene por finalidad promover la transparencia, servir como un instrumento para la planificación de políticas públicas, mejorar la gestión de subvenciones y colaborar en la lucha contra el fraude en las subvenciones y en las ayudas públicas.
La base de datos nacional de subvenciones operará como un sistema nacional de publicidad de subvenciones, y esto lo apuntas, como un sistema nacional de publicidad de subvenciones. Por eso, las administraciones públicas concedentes deberán remitir a la base de datos nacional de subvenciones información sobre las convocatorias y las resoluciones de las mismas. ¿Qué entidades serán las responsables de suministrar información exacta, completa y dentro del plazo a la base de datos nacional de subvenciones? ¿Qué administraciones? ¿Qué entidades? Todas. La Administración General del Estado, la de las comunidades autónomas, las entidades locales, todo va a la base de datos nacional de subvenciones, porque va a recoger la información de cada subvención de la forma que reglamentariamente se determine. Y ahí nos podemos ir al reglamento. Y dentro de esta información también se encuentra la de los beneficiarios y las entidades colaboradoras. Como dato curioso, si un beneficiario o una entidad colaboradora ha sido condenado por resolución firme a la pérdida de subvenciones, se mantendrá la inscripción de esa pérdida de subvención hasta que transcurran 10 años desde la fecha de finalización del plazo de prohibición. O sea, si ha sido condenado por una sentencia firme para no recibir subvenciones, aunque se acabe el plazo, eso se mantiene en la base de datos nacional de subvenciones hasta 10 años después. Fecha inicio y fecha fin, que va a ser comunicada a la base de datos nacional de subvenciones por el tribunal que haya dictado la sentencia o por la autoridad administrativa que haya puesto sanción. Sentencia o sanción, tribunal o autoridad administrativa, hasta 10 años después. ¿Cómo será la información incluida en la base de datos nacional de subvenciones? Otra pregunta de examen. ¿Cómo es la información que hay ahí? Reservada. La información de la base de datos nacional de subvenciones tiene carácter de reservado y no puede ser cedida ni comunicada a tercero, salvo múltiples excepciones. ¿Vale? Aquí te las dejo por si quieres echarle un vistazo. La cesión de esta información, en caso de que ocurra, se realizará preferentemente por medios electrónicos. Y cuidado, porque las autoridades y el personal que tengan acceso al conocimiento del contenido de la base de datos nacional de subvenciones, ¿qué? Tú tienes acceso a eso, pero sabes que no puedes ceder ni pasar nada de información. Entonces, ¿qué? ¿Estás obligado a qué? Al más estricto secreto profesional. No puedes comunicar nada. ¿Y qué pasa si incumples este deber? ¿Que no guardas ese estricto y secreto profesional? Pues que la infracción del deber de secreto se considera siempre, que lo matiza así, siempre falta disciplinaria muy grave. Y ya sabes las sanciones que pueden venir después. Otra pregunta de examen, por supuesto. ¿Quién es el órgano responsable de la administración y custodia de la base de datos nacional de subvenciones? Órgano responsable de administración y custodia. Cuidado, que antes teníamos a los ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, etcétera, pero aquí estamos el órgano responsable de la administración y custodia de esa base de datos. ¿Quién se encarga? La IGAE. La Intervención General de la Administración del Estado es el órgano responsable de la administración y custodia de la base de datos nacional de subvenciones. Un detallito antes de seguir. Los beneficiarios de las subvenciones deben de dar publicidad de las subvenciones y las ayudas públicas recibidas. ¿Cómo lo van a hacer? Pues poniendo una imagen institucional, una placa, un impreso, una publicidad electrónica o audiovisual o en medios de comunicación. Vale, eso como detalle, pero recuerda siempre que administración y custodia de la base de datos nacional de subvenciones se encarga la IGAE, la Intervención General de la Administración del Estado. Financiación de las subvenciones. Más bien financiación de la actividad subvencionada. Lo más claro que nos tiene que quedar es que, con respecto a las subvenciones, en ningún caso, la cuantía de la subvención, ya sea aislada o conjuntamente con otras subvenciones, podrá superar el coste de la actividad subvencionada. No ganas dinero en ningún momento con las subvenciones. Máximo es el dinero que te has gastado, que es lo que te va a dar la administración o administraciones concedentes. ¿Vale? En ningún caso la cuantía de la subvención puede superar el coste de la actividad subvencionada. Te lo va a subvencionar en todo o en parte, pero nunca
más. Pero las normativas reguladoras pueden exigir que haya parte que debas cubrir tú con financiación propia. Cuidado, y eso lo vas a tener que acreditar. Lo vas a tener que acreditar luego con facturas electrónicas o los documentos correspondientes. Y si con ese dinero que tú recibes de la administración pública obtienes rendimientos financieros, ojo, ese rendimiento se aplicará a la actividad subvencionada, salvo que en la propia base reguladora se diga lo contrario. ¿Sí? Perfecto, volvemos atrás. En ningún caso la cuantía de la subvención podrá superar el coste de la actividad subvencionada. Con eso es con lo que tienes que quedar. Un paso más. Vamos a conocer ahora, ya por fin, a los beneficiarios y a las entidades colaboradoras. Las entidades colaboradoras son las que actúan como intermediarios entre la administración y el beneficiario es el que recibe la subvención, el que se beneficia. Perfecto. Beneficiarios. Artículo 11. Tendrá la condición de beneficiario la persona, ya sea física o jurídica, que haya de realizar la actividad o se encuentre en situación legítima de la concesión de la subvención para lo que sea necesario. Eso es el beneficiario. Condición de persona que haya de realizar la actividad. ¿Los beneficiarios tienen obligaciones? Por supuesto que tienen obligaciones. Artículo 14. Cumplir el objetivo, realizar la actividad, ejecutar un proyecto, adoptar un comportamiento, justificar requisitos y condiciones, someterse a actuaciones de comprobación si lo está haciendo bien correctamente, ya lo que tiene que hacer o el dinero, comunicar si ha recibido otras subvenciones, estar al corriente con las obligaciones tributarias antes de la propuesta de resolución de la subvención, tener los libros contables al día, conservar documentos justificativos, medidas de difusión que sean necesarias o requeridas, como hemos visto antes, la publicidad, y proceder al reintegro de los fondos percibidos cuando te has portado mal con la subvención. Y ahí nos vamos al artículo 37. Esas son las obligaciones que tienen los beneficiarios. ¿Quiénes serán los otros? Las entidades colaboradoras. Una entidad colaboradora es la que, actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente de la subvención, esta coge, entrega y distribuye los fondos públicos a los beneficiarios. Los fondos a repartir por parte de las entidades colaboradoras en ningún caso se considerarán parte integrante de su patrimonio. ¿Qué significa esto? Que el dinero que recibe la entidad colaboradora está de paso, no les pertenece, por eso no se considera parte integrante de su patrimonio, no es su dinero, es el de la administración pública concedente, ella lo recoge durante un tiempo y lo reparte. Bien. Comunidades autónomas y entidades locales pueden ser entidades colaboradoras del Estado que se dediquen a repartir esos fondos. Y también al revés, el Estado con las comunidades autónomas y las entidades locales. ¿Y cómo hacemos esa colaboración entre una administración concedente y una entidad colaboradora? ¿Cómo hacemos esa colaboración? A través de un convenio. Apunta. Convenio de colaboración entre el órgano que otorga la subvención y la entidad colaboradora, especificando en ese convenio todas las condiciones y obligaciones que tenemos estipuladas en este artículo 16. ¿Qué es lo más importante de ese convenio? ¿Y qué te pueden preguntar? La duración. ¿Qué duración puede tener un convenio de colaboración? 4 años, prorrogable a 6. No podrá tener un plazo de vigencia superior a 4 años, pero podrá prorrogarse antes de su finalización por mutuo acuerdo sin que su duración pueda exceder de 6 años. 4 años prorrogable a 6 siempre antes de su finalización. Obligaciones que tienen las entidades colaboradoras, lo mismo que los beneficiarios. También tienen obligaciones: entregar a los beneficiarios los fondos recibidos, comprobar cumplimiento, condiciones, realización de la actividad y la finalidad de esos fondos, justificar la entrega de fondos percibidos ante el órgano concedente, que lo ha dado el dinero, someterse a actuaciones también de comprobación y gestión de esos fondos. Esas son sus obligaciones como entidad colaboradora. Perfecto. Pero, por supuesto, hay unos requisitos que se deben cumplir para ser beneficiario o entidad colaboradora. Son unos requisitos muy básicos y muy lógicos. El primero, cumplir con las circunstancias previstas que vienen en la base reguladora y en la convocatoria para ser beneficiario o entidad colaboradora. Luego, y esto es lo lógico,
Para poder ser beneficiario de entidad colaboradora, no tienes que haber sido condenado o sancionado mediante sentencia firme a la pérdida de obtener subvenciones, o haber solicitado la declaración de concurso voluntario o insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse al corriente con las obligaciones tributarias o de seguridad social, mal, tener la residencia fiscal en un paraíso fiscal, mal. ¿Qué me queda? No estar al corriente con otra obligación de reintegro de una administración pública, tampoco bien. Tener una prohibición de contratar también debe pronunciarse esa prohibición de contratar de la ley de contratos sobre la prohibición de obtener subvenciones. Todo eso regulinchi, entre otras que tenemos reguladas en este artículo. Como ves, todo bastante coherente, estas condiciones para no poder ser beneficiario o entidad colaboradora. Ya solo nos queda un artículo, el artículo 21, que es el régimen de garantías. Y con esto te dejo tranquilo hasta el siguiente vídeo. ¿Qué nos dice el artículo 21 sobre el régimen de garantías? Que todo el régimen de garantías, ya sea la constitución, depósito, cancelación, etcétera, se establecerá reglamentariamente. Perfecto, reglamentariamente teníamos un reglamento. ¿Cuál era? 887-2006. ¿A qué artículos nos vamos? Artículos 42 a 54. Y ahí es donde se establece el régimen de las garantías. ¿Para qué se usa una garantía en materia de subvenciones? Pues igual que las garantías en contratos. Igual, para asegurar el compromiso asumido por los beneficiarios o la entidad colaboradora. Si no asumen su compromiso, ¿qué vamos a hacer? Reintegro y cogerle de la garantía si no han reintegrado correctamente. No nos vamos a adentrar mucho en esos artículos. Si tú quieres, dale una leidita, artículo 42 a 54. Yo te comento dos cosas. Se puede exigir garantía en subvenciones cuando el procedimiento así lo establezca en sus bases reguladoras. Para las entidades colaboradoras, ahí podemos exigir garantía. La posibilidad de realizar pagos o anticipos, pagos a cuenta o anticipos, también puede haber garantía, o cuando se considere necesario para el cumplimiento de ciertos compromisos asumidos por los beneficiarios o las entidades colaboradoras. Ahí es cuando podemos exigir garantías. Aún así, tenemos otra cosa que nos pueden preguntar. ¿Quién está exento de la constitución de garantías? Imagínatelo. ¿Quién puede estar exento de constituir garantías? Tú y yo no, está claro. ¿Quién más? Las administraciones públicas, por ejemplo, pueden estar exentas de constituir garantías. La AGE, las comunidades autónomas o las entidades locales exentas. Los beneficiarios, cuando el importe de la subvención es inferior a 3.000 euros, exento de garantías. Las que vienen exceptuadas por una ley, las no lucrativas, las notas y otras. ¿Vale? Ahí los quedamos. Yo me quedaría con dos de aquí. La Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales están exentas y las de los beneficiarios cuya subvención es inferior a 3.000 euros. Ahí es cuando estamos exentos de garantía. Y con esto, ¿sabes lo que te digo? Que suficiente. Título preliminar repasado y dejamos la puerta abierta para el título 1, procedimientos de concesión y de gestión. ¿Qué hemos visto? Un resumen rápido. Objeto de la ley, su régimen jurídico, qué se considera administración pública, un concepto de subvención, que era lo de si contraprestación directa, lo que no está comprendido, lo que no tiene carácter de subvención y lo que está excluido, el plan estratégico, las bases reguladoras, la publicidad, que es con la base de datos nacional de subvenciones, los beneficiarios con sus obligaciones, las entidades colaboradoras con sus obligaciones, los requisitos para ser beneficiario de entidad colaboradora y por último lo que acabamos de ver, las garantías. Facilito. Me pongo el mono de trabajo para prepararte resúmenes, test y lo que surja. Y para cuando tu cuerpo te pide salsa, testea esa app cargada de preguntas para que saques tu máximo potencial. Beso enorme. Te veo en el próximo vídeo.